Al convertirse en emperador de Roma en el año 161, se distinguía por sus conocimientos de filosofía estoica, que le valieron el apodo de "el filósofo", y fue aclamado como la realización del ideal platónico del rey sabio. En el orden sistemático que vengo presentando la biografía, vida y obras de los filósofos antiguos, Marco Aurelio ocupa el lugar número 12, y solo faltarían 3 más para completar la columna de los filósofos antiguos. Y después presentaré la lista de los filósofos en orden de los filósofos medievales. Marco Aurelio, filósofo romano, 180-125. Marco Aurelio nació como Marco Antonio Vero en Roma en el año 121. Solo tras convertirse en emperador adoptó el nombre de Marco Aurelio Antonio Augusto. Cuando murió su padre, Marco Antonio Vero III, él tenía unos 3 años de edad, por lo que se crió con su madre Lucila y su abuelo. Fue educado en el hogar por tutores privados y le inspiró especialmente Diogneto, que lo introdujo a la filosofía estoica. También mostró aptitudes para la literatura, pero la filosofía era su principal interés, a veces en detrimento de sus estudios de derecho y oratoria. En el 138, el emperador Adriano nombró como sucesor a Aurelio Antonino, el tío de Marco, especificando que Antonio debía adoptar a Marco y a otro muchacho, Lucio Vero. Tras la muerte de Adriano, en el 138, Antonino se convirtió en emperador y confirió a Marco el nombre de Aelio Aurelio Vero César, señalándolo así como su heredero. Bajo Antonino, Marco destacó en los asuntos públicos, sirviendo como cónsul y cuestor. En el 145 selló su conexión con el emperador al casarse con su hija Faustina. Los años siguientes los ocupó en gran parte con sus deberes oficiales y con el cuidado de su familia. Cuando Antonino murió en el 161, Marco se convirtió en emperador de forma reluctante y a condición de reinar junto con su hermano adoptivo, Vero. Sorprendentemente, el Senado accedió a su condición y por primera vez Roma tuvo 2 emperadores. Esta disposición funcionó bien, entre otras cosas porque el imperio debía luchar en 2 fuentes: el ataque de los partos por el este y de los germanos por el norte. Vero lideró la campaña contra Partia y dejó a Marco a cargo de los asuntos domésticos, de coordinar la defensa del norte. La guerra empeoró a causa de una plaga de peste que infectó al ejército en Partia y se extendió hasta Roma. Aproximadamente un cuarto de la población romana murió, entre ellos Vero, y Marco quedó como único líder en el 169. Marco abandonó la guerra de Partia para centrarse en la frontera septentrional del imperio. Pasó mucho tiempo en el campo de batalla y en el 175 viajó a Siria para sofocar la revuelta de su gobernador. A pesar de las obligaciones del imperio, Marco pudo encontrar tiempo para sus estudios filosóficos. Desde el 170 hasta su muerte, en el 180, escribió una serie de ensayos que más tarde se conocieron como Meditaciones, en los que elaboraba ideas de la filosofía estoica, enfatizando la importancia de vivir de acuerdo con la naturaleza y de reconocer la diferencia entre las cosas que tenemos el poder de cambiar y aquellas que debemos aprender a aceptar. La guerra en Germania se alargaba y Marco Aurelio regresó para supervisar las operaciones, pero en el 180 murió en Vindobona, la actual Viena,
Su muerte marcó el fin de la Pax Romana, así llamada a pesar de las guerras en las fronteras. Marco Aurelio está considerado el último de los 5 emperadores buenos y fue un gobernante justo y respetado, más preocupado por mantener la paz y la prosperidad de su pueblo y por proteger de las agresiones que por librar guerras para expandir el imperio.